Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca. Después de estar nuevamente de haber estado en un periodo de descanso, por así decirlo, bueno, estamos otra vez comenzando esta serie de aportes, humildemente, pues tratando de edificar de alguna manera al pueblo del Señor. Hoy quiero hablarles, hermanos, sobre algo. Hoy voy a hablar sobre los dones, pero específicamente sobre el don de profecía. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mal uso y abuso de los dones ha hecho daño en las congregaciones. Personas que a cada rato dicen: Dios me dice, Dios me dijo, que Dios me está diciendo, que Dios me dice. No se dan cuenta que inconsciente o conscientemente están tomando el nombre de Dios en vano. De hecho, el Señor lo dice, es un mandamiento, el séptimo, creo que es el séptimo mandamiento, que dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano, porque es decir, Dios dice cuando Dios no ha dicho nada. Pues bien, lo primero que hay que entender, o que vamos a entender, es que los dones son auxiliares para la iglesia del Señor. Y lamentablemente, pues, antes de decir, porque este es un tema largo, lo vamos a hacer en 2 o tal vez 3 presentaciones, para qué son los dones, los tipos de dones, los dones espirituales. Quise empezar por decir para qué no son. Es como cuando usted ve un remedio, o sea, antes de usted explicarle, o usted ve una medicina, antes de usted explicarle para qué es, si le puede servir o no. Si no le sirve, lo importante es decirle: mira, no lo tomes porque te hace daño. Y lamentablemente, hermanos, tenemos que, por esa misma mala formación de estudio, no se conoce el carácter de la profecía. Básicamente, vamos a aplicar este principio que usted tiene que entender. Todo el que es profeta, profetiza. Como dice las personas que enseñan sobre esto verdaderamente, como se debe enseñar el estudio, los dones. Pero no todo el que profetiza es profeta. Entonces tenemos en las congregaciones personas que incluso teniendo ese don, por así decirlo, muchas veces abusan. En algunas, no estoy hablando en general, pero sí sucede mucho. U otras personas que creen tener ese don y lo utilizan, ya sea para darle garrote a los demás, ya sea para dar buenos deseos. Como lo hablábamos el otro día, lo que le dijo Juan a Gallo no es ninguna profecía, es un deseo de un hermano a otro. Yo creo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo primero que usted tiene que vamos a entender es que la profecía no es de humana interpretación, como lo dice la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Vamos a leerla, dice así: entendiendo primero esto, dice el apóstol Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera pues que decir, ya cuando la persona comienza diciendo: yo profetizo sobre ti, hermano, porque el don no viene cuando yo lo deseo. Con todo respeto, hermano, eso no trabaja así. Y la profecía viene como una respuesta de un trato que ya Dios tiene en su vida. Ninguna profecía lo va a dejar loco, hermano. Yo quiero leerle un momentico 1 Corintios capítulo 12. Se estaban comenzando a manifestar los dones de una manera tremenda en la iglesia de Corinto, y el apóstol dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La traducción en el original, o sea, en el texto hebreo, en el texto griego, en el lenguaje koiné, que es el lenguaje común del griego koiné, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de todo lo que tiene que ver con los asuntos del Espíritu, incluyendo los dones.
Y el versículo 2 dice, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Hermano, la profecía tiene una función específica. Edificar, del griego ecodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual, según la 1 Corintios 14:4 y Efesios 4:12. Sirve para exhortar, para exhortar, no para insultar, del griego parakaleo, que significa dar estímulo, y para consolar, del griego paraklesis, que es estar juntos en medio de un dolor. Pues bien, hermano, hay personas que lamentablemente han utilizado este don y han causado mucho daño. Yo conozco el caso puntual de una muchacha que se levantó un profeta y le dice, así te dice el Señor, no bebas más medicinas. Esta mujer comenzó a dejar de beber las medicinas, comenzó a sentirse mal, llamaba a esta persona, que era un líder en una congregación, y esta persona le decía, no, hermana, lo que pasa es que usted no tiene fe. Pues resulta que esa hermana terminó en un hospital, casi se muere. ¿Por qué? Porque Dios no le había dicho eso a ella. Los dones, lo primero que hay que entender, hermano, es que los dones trabajan bajo reciprocidad y correspondencia mutua. Cuando el ángel se le presentó para darle el anuncio del advenimiento del Señor a María, también se le presentó a José para que no la dejara. Entonces hay personas que se la dan de cupido en las congregaciones. Mira que tu esposo es fulano, tu esposa es fulana. O sea, si usted no tiene ese sentir en su corazón, si Dios no viene tratando con usted sobre algo específico y la profecía es la respuesta a ese trato que ya Dios viene dando a su vida, bótelo, deseche eso, hermano, porque eso no es profecía. La profecía edifica, exhorta y consuela. En estos tiempos estamos viendo muchos profetas del desastre, personas, de hecho creo que hace poco me estaba comentando una hermana que vino un profeta no sé de dónde diciendo que venía un gran terremoto para Venezuela, y usted ve que lamentablemente pues ahí mismo comienzan los hermanos a mandarse mensajes, cadenas de oración, con todo respeto, hermano, pero es necesario edificarnos. La palabra dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, fue llevado cautivo, también dice el profeta, dicen los profetas Oseas e Isaías. Y cuando usted engrana esos dos versículos, eso es lo que trae la ignorancia de las Escrituras, de cautiverio y destrucción. O sea, cuando usted lee la profecía, el carácter de la profecía, muchas veces en el antiguo pacto venían anuncios sobre algo que iba a suceder, pero también se daba la respuesta. Recuérdense cuando Dios envía a Jonás a predicar a Nínive. A la final no fue destruida Nínive en ese momento porque el pueblo acató el llamado que hizo Jonás, Dios a través de Jonás. Entonces, hermano, es importante que entendamos esto. O sea, los dones son para edificar, para ayudar. Ningún don intimida, ningún don manipula, ningún don controla. Mira que el Señor me dice que personas que incluso, hermano, lamentablemente han utilizado el supuesto don de profecía en ellos, no el supuesto don, el don existe, sino esa persona para decirle, mira, a una persona de repente pudiente, un hermano, mira, tienes que darme tanto. Dios me dice que me tienes que dar tanto. Entonces esta persona por temor, oye, será Dios que está hablando, lo hace. Y resulta que los dones trabajan precisa y oportunamente. Esto lo vemos lamentablemente también con muchos de personas que se paran en los púlpitos, hermanos, ven de repente 100, 200 mujeres allí, entonces levanta la mano y dice, el Señor me muestra que aquí hay una mujer acá que sufre los ovarios. Pase adelante, entonces usted ve que a veces pasan 2 o pasan 3, ¿por qué? Porque están pasando todas las que... Oye, hermano, entre tantas mujeres, alguna tiene que sufrir de eso. Alguna tiene que tener alguna afección.
Entonces usted ve por eso que a veces pasan varias. Entonces hay muchos que dicen, ay mira Jehová, el Señor está añadiendo. O sea, ¿cuál está añadiendo? Sino que usted está tirando flechas allí. Y bueno, eso es lo que sucede. Pero mira el amor de Dios y la misericordia de Dios, que de repente, ¿por qué hay una sanidad en ese momento? Porque Dios no va a deshonrar la fe que una persona está poniendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Para sanarla, pero lamentablemente, hermano, pues usted tiene que dar cuenta por esa actitud que está tomando. Entonces, hermano, es importante entender eso. Los dones generalmente son auxiliares, vienen a auxiliar a las congregaciones en determinados momentos. Usted ve, por lo menos, yo había una iglesia donde yo conocí, que hay mucha gente, todo el mundo decía, Dios me dice, Dios me está diciendo, y entonces había muchos profetas, supuestamente, pero ¿qué pasa? Que cada vez que Dios quería dar un mensaje en pleno servicio a una congregación, levantaba una hermana hablando en lengua, y de paso ella misma interpretaba. O sea, el lenguaje más interpretación es profecía. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que el ministerio de profeta como tal en esa congregación no estaba, porque Dios no va a deshonrar a un ministerio profético levantando un auxiliar que es lengua más interpretación para dar un mensaje, la palabra de Dios. Entonces, y la broma es que esta hermanita, ella misma era la que siempre hablaba, y ella siempre traducía, pues, lo que no había o sea, muchas personas se llamaban profetas, pero ni siquiera había quien interpretara una lengua. Entonces, hermanos, lamentablemente tenemos que entender esto, estamos en tiempos, lo sigo insistiendo, estamos en tiempos de reforma, y es necesario, para tener un carácter, una identidad, usted tiene que saber lo que usted es, saber lo que usted puede. Usted, ok, está bien, la palabra dice, oremos uno por otro. Pero, hermano, usted tiene la suficiente autoridad, usted tiene el Espíritu Santo, que es el dueño de los dones, mora en usted. Usted tiene la autoridad para usted mismo orarse en sanidad, para usted mismo ministrarse sanidad en el nombre del Señor. Hay personas que cazan profecías. Yo recuerdo, hermano, hace muchísimos años, había un hombre que, de hecho, admiro como hombre de Dios, y wow, yo decía, oye, este hombre, donde venga aquí a Venezuela, yo voy a ver donde venía yo trataba de ir. Y una vez vino aquí a Caracas, a una congregación por el centro de Caracas, y yo fui para allá. Y cuando hicieron el llamado, yo salí corriendo y me paré ahí de primerito. Oye, hermano, y mira lo tremendo, el hombre pasaba, llegaba hasta un lado, se devolvía, y nunca me ministró. Yo dije, wow, pero oye, yo soy alto, hermano, y el hombre no me vio. Y salí desilusionado en parte. Pero en la medida que fui creciendo en la palabra, Dios me dijo, o sea, el Señor habló a mi corazón, a mi mente, a mí, diciéndome, es que tú no, o sea, yo soy el que estoy contigo, Dios es el que está con usted, hermano. No esté cazando profecía. La profecía está en la palabra. La profecía puede venir de parte de algún siervo de Dios para confirmarle algo, para advertirle sobre algo, darle una instrucción. Nunca lo va a hacer tampoco delante de la gente. El Espíritu Santo es un caballero que no va a exponer la condición de cualquier persona delante de una congregación. En estos días colocaron en el Facebook un video de un hombre que estaba exhortándole a otro, y delante de todo el mundo le dio una cachetada. O sea, esto te la manda el Espíritu Santo. Esas son cosas que realmente, hermanos, tenemos que ir madurando poco a poco en los caminos del Señor e ir entendiendo estas cosas. Entonces, hermano, una profecía edifica, exhorta y consuela. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Una profecía no lo va a dejar loco. O sea, una profecía no es que usted le esté pidiendo ya Dios viene tratando para ti en algo. Usted sabe cómo que de repente usted, oye, ya no me provoca tomarme esta pastilla, mira, se me olvidó tomármela, no me la traje, mira, oye, Señor, ¿qué está pasando?
¿será que tú quieres que yo comience a dejar de tomar esta pastilla? Y entonces te viene la confirmación y te viene por uno, por otro hermano. Pero no así de sopetón y no, hermano, los dones no trabajan así. Cuando el Señor habló con Ananías, le dijo, ve a la calle que llama derecha y busca la casa de un Simón curtidor y ahí hay uno llamado Saulo. Colócale las manos porque él es en visión, ora y ha visto en visión que tú vas y le pones las manos. Esa es la reciprocidad y la correspondencia mutua que tienen que tener los dones. Entonces, hermanito, yo espero haberles servido de alguna edificación. Su hermano, su amigo, tenemos más cosas, vamos a ir hablando sobre los demás dones, sobre los 9 dones del Espíritu, y vamos a hablar sobre otra serie de cosas para ir tratando de darle, de que el pueblo de Dios abra los ojos sobre muchas cosas que lamentablemente, lejos de edificar, lo que hacen es traer resentimiento, traer dolor y traer confusión al pueblo de Dios. Sean bendecidos mis hermanos, su amigo Leoncio Montes de Oca, bendiciones.